Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están todos? Me place que están aquí. Hermanos, yo quiero empezar con esto. Mi niña chiquita era la que iba a acompañar a mi hija a pasar aquí, ¿verdad? A alabar el nombre de Dios. Pero mi hija desgraciadamente está enfermita, hermanos. También les pido una oración por ella. Satanás ha trabajado muy fuertemente por estas 2 semanas pasadas, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios de salvación. Ha trabajado en el hogar, ha trabajado en el trabajo, ha trabajado constantemente, pero yo tengo fe en un Dios verdadero. Yo tengo fe en un Dios vivo, que Él conoce y escudriña nuestros corazones. Me partió el corazón cuando la vi llorando en la mañana, hermanos, porque ella lo que quería era alabar el nombre de Dios. Con sus lagrimitas y sus ojos todos infectados, estaba llorando, no por la enfermedad, sino por la oportunidad que ella en este momento no pudo ver venido, ¿verdad? Y es curioso porque al yo tocar este tema, hermanos, no fue nada más por ella, pero fue el Espíritu Santo que tocó a esa niña de 5 años hace 2 años atrás, y fue lo que me llevó, hermanos, a estudiar acerca de la pregunta que ella me hizo. Transcurrían una de esas tantas mañanas que yo tenía que llevar a mi hija a la escuela, y me preguntó: papá, ¿dónde está Dios? Y yo pues estaba en otras cosas, haciendo tal vez pensamientos a dónde yo me iba a dirigir, qué es lo que iba a hacer durante el día y todas mis labores, ¿verdad? Y pues yo lo único que le dije: bueno, mi hija está en el cielo. Y después me hizo otra pregunta, y conforme me iba preguntando, las preguntas para mí se me iban dificultando. Y yo lo único que quería, hermanos, en ese momento era callar la boca de mi hija y decirle: mi hija, ya no me hagas más preguntas, porque me atoró, hermanos, me atoró con las preguntas. Esta mañana, con bendición del Espíritu Santo, hermanos, vamos a ver dónde está Dios, qué está haciendo y cuál es su obra, y por qué de ese lugar donde Él está, cuál fue el motivo que llevó a darle esa visión a Moisés para que se hiciera conforme a lo que había mandado el Señor. Hermanos, en Segunda de Crónicas, aquí lo tienen, ¿verdad? Segunda de Crónicas 6:18. Yo le corté un poquito a eso. Bueno, mi hija fue la que me ayudó, hermanos, a escribir todo eso. Y aquí también a Cris, muchísimas gracias. Eso se hace nomás para la honra de Dios, hermanos. Segunda de Crónicas dice: he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Hermanos, nosotros sabemos que así como un hombre, hermanos, al edificar un edificio, una casa, comienzan a escarbar. ¿Y qué es lo que encuentra la gente cuando comienza a escarbar? Encuentra varias tapas, varias clases de tapas de tierra, ¿verdad? Cuando va escarbando, estas personas comienzan a ver clases de tapas diferentes. Conforme van más escarbando, van encontrando vasijas, se podría decir, y bajo esas vasijas, ¿qué es lo que encuentra uno? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Cuántos años atrás vivían? El Señor Jesucristo, hermanos, de esta misma manera dio esa ilustración cuando habla y dice que le fabriquen un santuario. El santuario, hermanos, es el centro de la adoración de Dios. Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera empezar con eso, ¿verdad? El pecado, hermanos, de nuestros primeros padres
¿Qué trajo al mundo? Trajo al mundo desesperación, enfermedad, guerras, pestes. Pero sin embargo, el amor de Dios, ¿qué es lo que trae esperanza? Mediante esa esperanza, ese plan de salvación que Dios ha dado conforme a su Hijo, encontramos una esperanza grande. Esperamos, hermanos, más que una esperanza, encontramos una libertad. ¿Una libertad a qué? Al pecado. Pero sin embargo, hermanos, nosotros vemos que esa libertad es que si uno la quiere tomar, se acerca el 14 de febrero, se acerca a lo mejor el cumpleaños de mi esposa, se acerca el cumpleaños de mi hermana. Pongámoslo de esta manera: yo compro un regalo, se lo doy a mi querida hermana, pero ella tiene la opción de devolver ese regalo a la tienda donde fue comprado o adquirido, o simplemente botarlo, hermanos, en uno de sus closets. Así, hermanos, es la salvación que Dios nos dio. Así es como yo pudiera ilustrar de la manera más fácil para poderlo entender de esa manera. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cristo vino a morir por nosotros? Y si yo les dijera, hermanos, que no vino a morir por nosotros, ¿ustedes qué me contestarían? O por todos nosotros. Vino a morir, hermanos, por aquel que se aferra a su palabra. Porque así como ese regalo que Dios nos dio, que ahora yo le estoy regalando a mi hermana por ser el día de su cumpleaños, ella tiene esa opción de agarrarlo o de desecharlo. Así tan simple yo lo veo. Pero no es como yo lo vea, hermanos, sino es como la palabra de Dios lo dice. Christopher, ¿podrías pasar a la siguiente gráfica? Veamos, hermanos, ¿qué dice las creencias adventistas? Dice: es claro que la Sagrada Escritura presenta el santuario celestial como un lugar real y no como una metáfora. El santuario celestial es la morada primaria de Dios. Vemos, hermanos, que allí, esa pregunta que mi hija me había hecho, ¿dónde es la morada? ¿Dónde está Dios? Se dice que está, ¿qué? En el cielo. Pero no es aquella morada, hermanos, que nosotros nos podemos imaginar allá en las nubes. Él está haciendo algo más que estar ahí sentado. Él está haciendo algo más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Quiero empezar con esto, hermanos, acerca de la adoración, porque sabemos que en ese santuario, ¿qué es lo que hacen los ángeles? ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? O deberíamos de adorar a Dios. Pero se cuenta, hermanos, que un día el enemigo estaba en una de esas ventanas, en una de las iglesias, por fuera. Y uno de sus secuaces o de sus compañeros le preguntó, llegó y le preguntó: oyes, ¿tú no estás molesto de esas personas que están ahí adentro, que están cantando, que están hablando mal de ti? Y la respuesta del enemigo fue: no te preocupes, ellos nomás lo hacen superficialmente. Ellos, así como entraron
así van a salir. De esa misma manera. ¿Ya viste aquel hermano que está sentado de este lado? No está mirando de muy buena manera al que está sentado del otro lado. ¿Y ya viste aquellas mujeres que están peleando? Hermanos, el diablo es diablo, pero Dios es Dios. Cuando nosotros, hermanos, vamos a la casa de Dios, no para engrandecer nuestro orgullo, no para debatir una escuela sabática y decir yo soy el que, mi palabra es el que dice esto, o llegar no más por llegar. ¿Podrías pasar a la siguiente? Ok, hermanos, ahí vemos seis muebles, hermanos. Vemos primeramente, el siguiente va a ser un poquito más ilustrado, pero ese nomás yo lo quise poner, hermanos, para que nosotros viéramos un poquito acerca de los muebles que se encuentran en el santuario, o que se encontraban, más bien dicho, en el santuario terrenal. Primero vemos, hermanos, el altar del sacrificio. ¿Eso está en dónde? En el atrio. Hay dos muebles en el atrio, que es el primero, el altar del sacrificio. El segundo, hermanos, es el lavacro. Hasta ahí llega el primer, se podría, no departamento, pero es el patio. En el primer departamento, donde está el lugar santo, hermanos, lo primero que vemos es un candelebro. Ese candelebro no era como esta iglesia o cualquier otra casa de Dios, que nada más se abría la luz cada que había oscuridad, sino que ahí tenía que arder, ¿qué? Constantemente. Después enseguidita, hermanos, al lado norte, es muy importante, hay que poner un poquito de atención, el por qué están ubicados donde deberían de estar. En el lado norte vemos algo bien maravilloso, hermanos. Y ahí está el pan, la mesa de los panes de la proposición. ¿Por qué está al lado norte? ¿Y por qué hay dos columnas, 6 y 6? Nosotros sabemos como adventistas, o deberíamos de saber como adventistas, eso es lo que a nosotros nos distingue de las demás iglesias. Porque en otras iglesias, hermanos, donde murió Cristo, ahí se acaba. Pero para nosotros no. Adventistas, estamos esperando ¿qué? El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué obra hizo ahí? Después, hermanos, en el lado centro, en el último mueble del lugar santo, encontramos el altar del ¿qué? Del incienso. Y pasando, hermanos, hay un solo mueble. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Se podría decir que ahí ese mueble era uno de los muebles no más valiosos, pero sí uno de los más significativos. Después del primero. Veamos, hermanos, ¿qué nos puede decir? Todos esos muebles relacionados a Cristo. ¿Por qué, hermanos, yo pongo relación, y no yo, sino lo encontramos en la Biblia? ¿Por qué encontramos una relación de todos esos muebles? ¿Por qué señalarán a Cristo en su obra redentora? Lo veremos más después. Pero si pudieras pasar a la otra. Ok, hermano. Yo no escribí esto. Esto no es algo para juzgar a la gente.
Pero hay una persona, no sé si ustedes conocen a George. ¿Qué es lo que él piensa? La estadística. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Ahí, leámoslos. Dice que la mayoría de los americanos asisten a la iglesia para satisfacerse o agradarse a sí mismos, no para honrar o agradar a Dios. El libro es Experimenta a Dios en la adoración. Hermanos, yo en esta semana, estudiando la lección, habla acerca de cómo adoramos nosotros a nuestro Señor. De qué manera yo estoy adorando a Dios. No nada más en este templo, sino como la pequeña ilustración donde yo había comentado de Satanás. En vez de que Satanás, hermanos, se dé la vuelta con la cola entre las patas, ¿sabe qué hace? Muchas veces se va riéndose de nosotros. Porque tenemos más tiempo ¿para qué? Para estar juzgando, para estar viendo quién es el más de los hermanos o de las hermanas. Para eso sí tenemos tiempo, para el yo. Pero ¿dónde está el tiempo para el que merece toda la gloria y la honra? Yo ese título, hermanos, le puse, hermanos, de la siguiente manera: ¿acaso el Señor no conoce a los suyos? Ese es el título, pero la pregunta es: ¿acaso nosotros conocemos a nuestro Dios? ¿Podemos pasar a la siguiente, Cristian? Ok, hermanos, ahí vemos el santuario un poquito más definido. ¿Por qué digo un poquito más definido, hermanos? Porque vemos allí un campamento, vemos una cortina que servía como de qué, como de separación del campamento al atrio. Vemos el campamento, hermanos, donde Cristo nació, vivió e hizo su ministerio. Vemos el atrio, donde Cristo ¿qué? Nos justificó mediante su sacrificio. Si en eso para nosotros se nos hace cosa significante, hermanos, yo creo que nosotros entramos en lo que dice George. ¿Podríamos pasar a la siguiente, mijo? Aquí, hermanos, yo quisiera leer algo acerca de mensajes selectos. Dice: Cristo tomó sobre sí mismo, la humanidad para que el hombre tuviera vida eterna. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, hermanos, y la página 159. ¿Por qué yo, hermanos, comienzo a traer muchos comentarios? Traigo comentarios de aquí, comentarios de allá, pero al fin, todos esos comentarios, hermano, son los que muchas veces nos pueden como llamar la atención de uno. Si es que la Santa Biblia, desgraciadamente, a veces no nos pueda llamar la atención. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchos de nosotros probablemente no estudiamos nuestra Biblia durante toda la semana. No tenemos esa comunión con Dios. Y veamos ahora por qué es tan importante, hermanos, de nosotros tener esa comunicación con Dios. Es como mi esposa y yo. Si yo no tengo esa comunión con ella, esa relación se va a enfriar. ¿Cómo yo voy a poder saber
qué es lo que a mi esposa le agrada, haciendo mi voluntad, para ilustrarlo de esa manera. Sigamos a la siguiente, Cristian. Ahí vemos nuevamente ese diagrama, hermanos. A mí me llama la atención ese diagrama porque en visión, hermanos, Juan, no Juan el evangelista, sino estamos viendo este Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el evangelista. Yo les di en la mañana, hermanos, no sé si quisieran pasar, no pasar, pero ahí leerlos desde donde están, desde el 1 al 4, hermanos. El número 1, si gusta, por favor, pararse y leerlo. ¿Qué es lo que vio Juan en visión? Está en Apocalipsis, capítulo 15 y el versículo 5. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Ahí vemos, hermanos, que en visión, Juan, ¿dónde entró? ¿O qué es lo que vio? El cielo abierto, estaba ahí el santuario. Veamos el número 2, hermanos. Tenemos el santuario ya. El número 2 está, hermanos, lo podemos encontrar en Apocalipsis 11 y el versículo 19. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Amén. Hermanos, vemos el santuario. ¿Y qué otro mueble estamos viendo ahí? El arca del pacto. ¿El arca del pacto dónde estaba, hermanos? ¿En la presencia de quién? De Dios, en el lugar santísimo. Veamos, hermano, el número 3. Apocalipsis 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Entonces, hermanos, ya estamos viendo ahí el arca. Estamos viendo el otro mueble, que era ¿qué? El altar del incienso. Y por último, hermanos, el número 4. Estos son testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Amén. Hermanos, entonces si vemos en la Biblia, lo leemos en la Biblia, que en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, y vemos en el lugar santo que se encuentra el altar del incienso, y también vemos que se encuentra ahí el candelabro. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios con esto? Jesús en toda su obra dejó huellas, dejó evidencias. ¿Y para qué las dejaría, hermanos? Como ese regalo que nos dio de tal vez un día de trabajo, lo que no me puede costar darle un regalo a mi hermana, darle un regalo a mi esposa. Eso va más allá de un regalo. Eso va más, hermanos, que ver una película y ver sangre. Vemos, hermanos, que las horas designadas para el culto, que era el matutino y el vespertino, para la nación judaica, esas horas eran sagradas. Aunque ¿qué? Aunque ellos fueron diseminados
No sé si es la palabra correcta. Fueron esparcidos por diferentes lugares a la hora que ellos sabían que era el culto en la mañana. ¿A qué horas es el culto aquí, hermanos? ¿A qué horas, Connie? ¿Y a qué horas tendríamos que llegar nosotros? A las 9. Eran sagradas, hermanos. Eran sagradas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le damos a Dios lo que queremos o le damos a Dios lo que nos sobra de nuestro tiempo. Se dice que en el tiempo indicado, que era el culto matutino y el vespertino, a esas horas, si ellos estaban esclavizados o estaban en otros lugares, ¿saben a dónde dirigían sus rostros? Hacia Belén, hermanos. ¿Por qué nosotros, si sabemos que llegamos a un tiempo límite donde nosotros tenemos que tener ese tiempo para adorar a Dios, llegamos cuando nosotros queramos, venimos como queremos, o venimos a ver tal vez muchas veces a ver quién me la paga, porque la pasé muy duro en mi trabajo? O llegamos cansados. Yo en la mañana, hermanos, yo no sé qué problema, pero a veces tengo una cosa que estoy bostezando. No es sueño, no es cansancio. Pero que eso no nos vence, hermanos. Esto no es crítica. Esto es un poco de historia y también es un poco de práctica. No es porque digan, bueno, ya se me dio el derecho de usar este micrófono y comenzar a señalar a nadie. Que Dios, hermano, está de testigo. No es esto, sino es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo de esta manera, hermanos, yo quise, todavía no hemos terminado, porque vamos a lo mejor. A mí Gerardo me dijo que tenía 1 hora 15 minutos, ¿verdad? Si es de que ojalá y no es cierto, que nos hayamos venido desayunados, hermanos. Pero no vayan a caer como Daniel, que no entendía y decía, ay, el tiempo. ¿Y qué cayó? Cayó enfermo. Hermanos, les comentaba que entonces nosotros estamos tal vez desechando a Cristo de una u otra manera. Christopher, ¿me podrías pasar a la siguiente? Ahí vemos, hermanos, un poquito más, hasta con citas bíblicas, con todo lo que pueda uno ver. Ahí vemos nuevamente, hermanos, ¿qué es lo que había en el campamento? Se dice que habían 3 y 3. Eran 3 tribus de Israel. De un lado, 3 tribus de otra, 3 tribus de otra y 3 tribus de otra. Y más después, a la lejanía se podría decir, estaba la demás gente. Pero vemos, hermanos, ¿qué dice Isaías 53, 2 al 3? Lo que yo acabo de decir, hermanos, no es lo que yo digo, sino es lo que nosotros aprendemos a leer en las Santas Escrituras. Isaías, hermanos, yo creo que es uno de los profetas, para mí, yo creo que es el más favorito en el Antiguo Testamento, porque habla acerca de quién, de un Mesías. Pero de qué manera él lo está dando a conocer, sino de la manera que fue. Dice,
Mi siervo creció como retoño, como raíz en tierra seca. Quiero, hermanos, que por favor pongamos atención ahí, en tierra seca. No tenía belleza ni majestad, ¿para qué? Para atraernos. Nada en su apariencia. ¿Para qué, hermanos? Desearnos, que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado. ¿Y qué, hermanos? No lo estimamos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que fue como raíz que creció ¿en dónde? ¿Será que nosotros, hermanos, nos hace falta que nos caiga una agüita, una gota aunque sea, hermanos, de agua? Estamos muchas veces con el reloj para ver, hermanos, qué es lo que nos espera después del culto. Satanás, recuerden, hermanos, que puede estar viéndonos afuera. Pero no hay que esperar lo que nos diga Satanás, sino hay que esperar, hermanos, de que será que Dios conoce a los suyos, me conoce a mí como si yo fuera uno de los suyos. La siguiente, Cris, por favor. Ahí, hermanos, vemos otra fase de Cristo. Vemos que Él era humano, pero también que tenía esa parte que era la parte divina. En Colosenses el capítulo 2 y el versículo 9 dice, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nuevamente, hermanos, entramos a lo que dice Juan 10:9, que dice, yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No es la puerta, hermanos, aquella que nosotros queremos usar. No es el camino donde nosotros queremos ir, sino dice Jesucristo que Él es ¿qué? La puerta. La puerta donde muchas veces nosotros no queremos entrar porque sabemos que tras de esa puerta hay algo que nos incomoda. Algo, hermanos, que nos puede alejar de otros dioses. Cuando digo dioses es porque encontramos cantidad de dioses en este mundo. Y encontramos diferentes clases de enemigos, pero el peor enemigo, hermanos, somos nosotros mismos. Porque uno tiene esa elección de abrir la puerta de Cristo y seguir a Cristo, o seguirme a mí mismo. Sigamos al siguiente. El siguiente, Cristo. Allí, hermanos, vemos el primer mueble como lo habíamos visto, ¿verdad? En la otra gráfica. Hermanos, allí ese altar del sacrificio. ¿Qué es lo que simboliza cuando el hermano Juan nos habla? En el capítulo 19 y el versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Salió qué, hermanos? Sangre, pero salió otra cosa, ¿verdad? ¿Qué salió, hermanos? Agua. ¿Qué simboliza el agua? Es un elemento de purificación. ¿Qué significa la sangre?
para nosotros. El altar del sacrificio simboliza, hermanos, nada más ni nada menos que donde Cristo fue crucificado. En Daniel 9:26, hermanos, también vemos a Jesús en su papel de ¿qué? De cordero, porque dice que a tal fecha se le iba a ¿qué? A quitar la vida. No lo vamos a leer, hermanos, porque vamos a seguir estudiando un poquito. En Juan 1:29, hermanos, a la siguiente, Cris, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y le dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos, hermanos, que Cristo representaba a ese Cordero. Vemos nosotros que, al menos yo no nací, yo no me crié en un pueblo, en un rancho, hermanos, pero me fascinaba ir a un lugar donde mis tíos vivían, en México. ¿Y por qué me gustaba ir, hermanos? Porque cuando regresaba para la Ciudad de México, yo llegaba bien chapeado, no sé si conocen ese término, rojo, con otro color, más lleno de vida, que sin embargo yo vivir en la ciudad. Y en eso, hermanos, la tía mía decía: mijo, tú te ves bien pálido, te voy a hacer esta comida. Me daba verduras, pero también muchas veces me daba carne muerta, hermanos. Y yo veía cómo varias clases de animales ruñían, chillaban los puercos, pero sin embargo, hermanos, un corderito, ese no abre su boca, en comparación de los otros animales. Y así nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enmudeció y no abrió su boca. Cuando habla eso, hermanos, es porque Él siempre usó y siempre le fue leal a su Dios. ¿Y cuántos de nosotros hablamos? ¿Para qué, hermanos? Para que yo estoy correcto. Mi esposa no es la que tiene la razón. No, yo soy el que estoy correcto. En mi trabajo, yo soy el que estoy correcto. Y así en muchas etapas de nuestras vidas, hermanos. Pero vemos a un cordero o como una ovejita que fue ¿a dónde? A la cruz, a dar su vida por cada uno de los que queramos seguirle. Al siguiente, Cris. Yo sé, vamos un poquito despacio, hermanos, pero yo creo que es necesidad saber, o yo sé que todos lo sabemos, el lavacro, hermanos. Después del sacrificio, ¿qué hacía el sacerdote? Se tenía que ir a lavar y tenía que ver que estaba, ¿qué? Limpio, no tenía ninguna mancha, porque a donde él iba a entrar era un lugar santo. Esa obra la hizo ¿quién? Cristo. Él se prestó para el sacrificio. Él mismo fue el sacerdote que entró del atrio al lugar santo. Y después, lo vemos después un poquito más adelante, hermanos. Dice Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautizadse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Abajo, hermanos, en conclusiones, el lavacro simboliza el bautismo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el siguiente, Cris, por favor. El candelabro, hermanos, ya lo habíamos leído y ya sabemos que en ese candelabro tenía que haber constante luz. No era una cosa que se tenía que apagar, no, constante luz. Allí, hermanos, el candelabro simbolizaba y simboliza las 7 iglesias
pero también, hermanos, simboliza el ¿qué? El Espíritu Santo. Y también simboliza a Jesús, porque dijo Jesús una vez que Él era ¿quién? Y que Él es ¿quién? Él es la luz. Pasemos a la siguiente, Cris, por favor. Ahí vemos, hermanos, la mesa del pan de la proposición. Y nosotros creo que ya estuvimos estudiando un poquito atrás acerca de eso, ¿verdad? Pero en Juan 6:35, hermanos, dice que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, hermanos. A la siguiente, Cris. El último mueble, hermanos, que se encontraba en el lugar santo es el lugar del incienso. Ese me llama mucho la atención, hermanos, y después nos vamos a dar cuenta el por qué me llama mucho la atención a mí. En Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué, hermanos? Las oraciones de ¿quiénes? De los santos. ¿Será casualidad que ese mueble estaba antes de llegar al lugar santísimo? No tenemos tiempo, hermanos, de estudiar profundamente esto, porque yo creo que yo ya me estoy pasando mucho de tiempo, hermanos. Yo lo había hecho un poquito más corto esto, pero yo creo que esto, hermanos, es de suma importancia para nosotros. Porque si nosotros, me ha llegado a mí personas, y esto no es para gloriarme a mí, me han llegado, hermanos, muchas personas que no son de nuestras creencias y me quieren confundir. Y dicen que no hay un santuario. Llegan, no sé cómo son de rangos allá, pero llega uno y luego llega otro y luego llega otro, y al último ya tengo a 2 o 3 allí en mi casa, hermanos. Pero yo creo que ellos salen igual como vinieron. No creo así, pero sí, no salen de la manera que me quieren confundir. ¿Y por qué, hermanos, tenemos que tener esa plena seguridad de que nosotros somos diferentes? No en saber, pero sí, ¿qué es lo que Cristo está haciendo en ese lugar? Pasemos al siguiente, Cris, por favor. En Conflicto de los Siglos, hermano, página 423, la sierva del Señor dice esto: el tema del santuario fue la llave que abrió el ministerio del chasco de 1844. Abrió la vista, un sistema completo, conectado y armonioso de la verdad, mostrando que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, revelando un deber especial, al traer la luz, la posición y la obra de su pueblo. ¿Quién de nosotros sabemos, hermanos, ese chasco que hubo, ese estudio que hubo de ese hombre Guillermo Miller y de todos sus seguidores? ¿Qué pasó? Dice la hermana G. de Huay que era como un librito que se habían comido, si lo quiere comparar de esa manera, que era dulce. Porque ese último año vivieron bien alegres. ¿Por qué? Porque pensaban que Cristo iba a venir a la tierra a purificarlos. Pero después de que cuando llegó ese librito a ese estómago, fue amargo. ¿Por qué fue amargo, hermanos? Porque muchas de las iglesias,
soy de esas personas que digan que yo nomás porque sé esto, no, voy a ser salvo. Yo creo que soy uno de los últimos, se podría decir, hermanos. Pero así, como en ese año, 1844, hubo un chasco, hermanos. ¿Será que en esta iglesia podemos haber algunos hermanos que vamos a ser enemigos de esta creencia adventista? De lo que Dios nos ha dado y nos ha revelado ante su santuario, ante su presencia, ante donde Él va a juzgar un día. ¿A quién está juzgando en 1844, hermanos? Está juzgando a los muertos ahorita. Y después, hermano, va a venir el tiempo de que así cuando entraba el sacerdote una vez al año, ¿a dónde entraba? Al lugar santísimo. Por todas aquellas personas que nosotros probablemente seamos, va a haber necesidad de ¿qué? De que limpie ese santuario. Y después nosotros somos los que vamos a tener que, en ese previo advenimiento. No es porque nosotros, hermanos, o que Dios, perdón, no sepa quiénes van a ser salvos o no, pero en la Biblia se habla acerca de varios libros, pero esos libros no es para que Dios perdón la memoria, no, sino es para todo el mundo, hermanos, todas las galaxias, todo el infinito. Aquel acusador que le diga, West Suburban va a ser salva. Pasemos al siguiente, Chris. Ahí vemos, hermanos, un pequeño diagrama acerca de cuándo empezó, cuándo es cortada las 70 semanas y después qué pasa. Hermanos, en el año 457, ahí vemos Esdras. Fue un decreto que se hizo para restablecer Jerusalén o reedificar Jerusalén. Nosotros sabemos que años, más bien días, están por años, proféticamente. Vemos 70 semanas por 7, ¿cuántos años nos da? 490. 490 años, hermanos, que fueron años de gracia para West Suburban, literalmente así decirlo, porque eran para los judíos. Pero cuando apedrearon a Esteban en el año 34, allí es donde termina las 70 semanas. Si esos 490 años le agregamos 1810, nos apunta la profecía de los 2300 años. Que nos apunta ¿a dónde, hermanos? A 1844. Yo sé que, créanmelo, hermanos, nosotros tal vez no podamos tener tanta familiaridad, pero vayamos a la palabra de Dios. Les quiero leer esto, hermanos. Pero ¿de qué santuario habría de ser purificado dentro del periodo de tiempo de las profecías de los 2300 años? Los seguidores de Miller pensaban que el santuario era la tierra, que Cristo venía a purificarla, pero en realidad era que Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Era el santuario celestial donde Él se refiere. Veamos, hermanos, Hebreos 9. Hebreos 9, el versículo 24.
Y el que lo tenga, hermanos, por favor, léalo. Hebreos 9, el versículo 24-26 dice: tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una vez, sola vez, ¿y para qué? Para siempre, hermanos. Entonces comenzó la obra Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó su obra? Cristo. Tenemos que saber, hermanos, exactamente cuándo Cristo empezó su obra para saber nosotros en qué momento de la vida estamos. No estamos, hermanos, aquí ya en este momento como para decir, bueno, tengo todavía tiempo para seguir haciendo lo que a mí me plazca o haciendo lo que yo quiera, si es que nosotros queremos aceptar ese regalo de Cristo. Esta profecía, hermanos, todo esto no empieza desde que ha reinado, ¿qué? En la profecía de Daniel. Había reinado Babilonia, representando, ¿qué? Un león. A Medopersia, ¿qué era Medopersia? Un oso. Grecia era un leopardo. Reina 1260 años. Ese cuerno pequeño, pero antes de ese cuerno pequeño eran ¿qué? Esa bestia había salidole 10 cuernos. ¿Qué es lo que representaba, hermanos, esos 10 cuernos? ¿Cómo se había dividido ese reino? Cuando hablo de ese reino, hermanos, era de un reino, el reino romano, el que nos tenía subyugados políticamente. Pero dice que cuando sale ese cuerno, ¿habla qué? Blasfemias, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es como un filo, como un cuchillo de 2 filos, hermanos. No es de que yo les haya traído esto, a mí me dijeron, hermanos, que lo presentara. Y yo lo presento de la mejor manera que yo pueda. A mí me hubieran dicho, tienes que venir y predicar de Jesús, de amor, pero si yo callo, hermanos, de esta manera como yo lo entiendo o como Cristo me lo está dando a entender, yo creo que yo voy a ser juzgado de esa otra manera, hermanos, como Cristo. Ok, hermano, ¿puedes pasar al siguiente, Christopher? Allí, hermanos, vemos en Hebreos 10, 19, 20, hermanos, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, ¿qué, hermanos? Santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? De su carne. Así es de que, hermanos, como Él ya nos abrió ese camino, yo no sé, hermanos, qué queremos nosotros más. Yo no sé qué esperamos, hermanos, para que Dios nos dé más. El siguiente, Cris. Hermanos, es el arca del pacto, del nuevo pacto, perdón. Ese es el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. La siguiente. Pero vemos que se encuentra, hermanos, en el altar en el arca del pacto, hermanos. Se encuentran 3 objetos allí. Vemos al lado derecho las tablas de qué, hermanos, de la ley, escritas con su propio dedo de Cristo. En medio encontramos, hermanos, la vara de Aarón.
Y a mí me recuerda esto porque yo me acuerdo mucho, no sé quién se recuerda del pastor Galva, el papá del hermano Esteban. Cuando yo escuché esto, hermanos, hace unos 17 años, yo creo 18 años atrás, yo decía, ¿y este hombre de qué habla? Y yo le comencé a tomar mucho aprecio, hermanos, porque me daba cantidad de cosas escritas de su propia mano. Y él no pasaba, hermanos, con esto que tenemos ahora. Él sabe cómo pasaba. Él pasaba con un pizarrón y nos comenzaba a dibujar cosa por cosa. Y cuando yo me acordé de eso, yo dije, ¿será que yo tengo tiempo para explicar todo eso? Y yo ya sé que ya se fueron como 20 de aquí, hermano, nomás quedamos 10. No, no es cierto, pero seguimos. El otro botecito, hermanos, el otro objeto que encontramos, hermanos, es un bote del maná. Vemos, hermanos, el significado de la vara. Veamos la vara, ¿qué hizo? Tenía autoridad, ¿verdad? ¿Por qué tenía autoridad? ¿Qué hizo con el mar? Lo separó. ¿Qué hizo con Egipto? Le dio plagas. Entonces eso quiere decir que hay autoridad y disciplina. El botecito, hermanos, ¿qué nos podemos aprender del maná? ¿Qué es lo que le dio a su pueblo? El maná, ¿verdad? La alimentación. Que ellos no se preocupaban. Les caían codornices, les caía comida del cielo. ¿Y qué cayó del cielo aquí, hermanos, por nuestra causa? Cristo Jesús. Encontramos también las tablas, hermanos, de la ley, la presencia de Cristo, el carácter de Cristo. Así es de que con esto, hermanos, les doy gracias por su tiempo y espero no haber sido muy largo. Que Dios los bendiga.